Estamos en presencia de la mesa número 5, que tiene el atractivo nombre de Don Quijote, los jóvenes y las palabras. La primera presentación va a estar a cargo de un grupo del Instituto Superior de Formación Docente, número 156, de Azul, integrado por los profesores Adriana Abadí y los alumnos, bueno, no sé si es otro profesor, Miguel creo que no, alumnos Valentina Santillán, Miguel y Visconti, Ailén Toco, que en este momento está rindiendo su última residencia, y ¿quién me queda? Creo que nombré a todos. Adriana gracias, Abadí, Mariel. Valentina Santillán, en realidad, Miguel Visconti, y a escuchar, sí. Valentina, Miguel y Ailén son tres de los integrantes de todo un grupo de trabajo que fue la cohorte de alumnos de tercer año del campo de formación de práctica profesional del inolvidable año escolar 2020. No sabíamos nosotros qué protagonismo iba a tener este año tan particular, ¿no? Ni tampoco, creo que no nos habíamos preparado ninguno, pero fue un año que ninguno olvidará. Hay un antes y un después del 2020, pero está buenísimo en este 2021 poder venir a contar cómo fue esa experiencia de trabajo nuestra, en donde, bueno, además de Valentina y Miguel y Ailén, hay otros dos estudiantes que son Jerónimo, se me fue Camarote. el apellido. Jerónimo Camarote, gracias. Jerónimo Camarote, que también era parte de la cohorte de alumnos, y Mailén Mateucci, que son los 5 que por primera vez tuvieron que cursar un espacio de la práctica desde la virtualidad. Un año que nos estaba interpelando y que, bueno, empezó y que sin dudas esto es lo que nosotros tenemos como para presentarnos en sociedad de lo que va a ser el relato, la reflexión y lo que quede de todo ese año escolar, ¿verdad? Disculpame un segundo, Adriana. Disculpame un segundo. Yo olvidé decir el nombre de la ponencia de ustedes. Mis disculpas, y lo voy a decir ahora entonces. En María Elena vive Don Quijote, intersexualidad y pandemia. Ahora muchas gracias porque nos estás dando el pie justito. Parte lo leeremos y parte iremos conversando, dado que somos pocos, y que está bueno transmitirlo, y hasta que si en simultáneo ustedes quieren hacer y formular e interrumpir con las preguntas que quieran, nos va a enriquecer en esta conversación. Bueno, cuando dio comienzo el ciclo lectivo 2020, éramos una docente y su grupo de alumnos del campo de la formación en práctica profesional de tercer año del profesorado de lengua y literatura. 5 alumnos y una docente. Todo nos hacía pensar que iba a ser un espacio donde nos prepararíamos para ponernos a prueba como docentes en formación, yendo paulatinamente a las aulas a realizar las ayudantías y las residencias. Jamás hasta ese momento habíamos imaginado que el funcionamiento cotidiano de la escuela se vería afectado por la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio, el famoso ASPO que luego mutó en el DISPO y que todavía estamos transitando sabiendo que la única certeza que tenemos en el horizonte sigue siendo la incertidumbre. Bueno, sabíamos que era un año diferente, que nos interpelaba a todos para afrontar la novedad y la falta de certezas, y para eso tuvimos que adaptar y modificar nuestras ideas y nuestras maneras de impartir clases, tal como lo haríamos en un aula tradicional y como nuestro imaginario de docente y estudiantes proyectábamos. Como todos los cambios, nunca resultan ni simples, ni fáciles de transitar, ni de instrumentar. Hacia el interior de todo lo que fue la comunidad colectiva, estudiantes y docentes, dijimos, cuando la pandemia termine, empezamos a hablar de prácticas. Era impensado, porque además todos creíamos que en 15 días volvíamos a las aulas, entonces, bueno,
La escuela puede esperar 15 días, como ha esperado cuando hubo una inundación, como se espera cada vez que hay catástrofes. Eso parecía que iba a funcionar normalmente. Vaya a contar como anécdota que cuando el mundo se detiene, la película del transcurso del mundo deja de ser película y arma una foto, ¿no? Nos encuentra en el lugar del mundo en el que nos encuentra. A mí como profesora me encontró en México, a donde me había ido por unos 12 días y en donde, atendiendo a la circunstancia, pasé a ser casi una refugiada durante 34 días. Era impensable que las primeras clases iban a ser desde la virtualidad, a través de un WhatsApp, y desde Playa del Carmen a la casa de cada uno en el lugar que los descubriera dentro de Azul. Era un, acá estamos, estos somos, tratemos de establecer algún contacto desde la virtualidad. Casi desde ahí empezamos a entender que enseñar y aprender ya no era lo mismo, porque ahora parece que estamos súper expertos en sentarnos acá y en dar una clase, porque llevamos 1 año y 10, 11 meses trabajando de esta manera. Todos hasta nos pudimos acondicionar un espacio, pero en aquel momento no sabíamos no entendíamos qué era un Zoom, no sabíamos si había que volver a reciclar el viejo Skype, por ahí alguien nombró Meet. Fuimos probando desde todos los dispositivos imaginarios cómo teníamos que hacer. Nos encontramos que no había ni siquiera un lugar abierto donde poder ir a comprar una cámara o estas cosas que hoy necesitamos. Entonces todo era una interpelación. Y a su vez cada uno sabía algo que podía hacer un movimiento para que la clase sucediera. Lo primero que encontramos fueron las resistencias, lo que siempre hacemos. Bueno, cuando volvamos al aula física, esto de aula física fue un nombre que fuimos descubriendo después, ¿no? Y dándole una entidad, pero el tema fue cuando volvamos a las aulas físicas, vamos a empezar las prácticas, dijeron algunos. Y otros dijimos, ¿y si empezamos a ver lo que está sucediendo hacia el interior de las escuelas? Porque esto que nos detiene nos ha dejado a todos casi como en Pompeya. Vieron que vamos hoy y podemos leer esa historia que tiene miles de años y sacar una radiografía de lo que pudo haber sido la cotidianidad de la vida de las personas de ese momento, ¿no? Entonces nosotros dijimos, acá hay que pararse y reflexionar, hay que decir qué ocurre con el recurso que tiene cada escuela, hay que aprovechar e interpelar esas escuelas, hay que trabajar en otro término que fue apareciendo y que ya pudimos apropiarnos todos, que es el de la horizontalidad. Acá entendimos que educar era una decisión juntos, que el crecimiento ya no se daba en un sistema vertical, sino que todos teníamos que ir viendo a la par de qué manera nos íbamos adaptando a esta realidad que además, si tenía la particularidad del aislamiento, con el correr del tiempo fuimos viendo que la particularidad era que no sabíamos cuándo iba a terminar. Pero que además se imponía en un tiempo presente, había un transcurrir que era necesario que la escuela sucediera como tal, ¿no? Nunca como en ese momento enseñar se convirtió en un desafío y en un compromiso común. Porque durante la pandemia todos juntos aprendimos mientras enseñamos. Nadie sabía todo, ni nadie era ignorante de todos. Todos nos volvimos un instrumento necesario para que la escuela pudiera seguir existiendo. Por primera vez, alumnos y profesores, colegas de los distintos años de cada carrera y a la vez de los diferentes profesorados, debíamos trabajar en horizontalidad, leyendo la realidad en ese tiempo presente, ¿no? Sin posibilidades de medir ensayo y error en ninguna experiencia previa de laboratorio, antes de que fuera llevada a las aulas. Era todo ya, ¿no? Sabíamos cuándo la anormalidad había comenzado, pero conforme fue pasando el tiempo, cada vez estábamos más lejos de decir cuándo iba a acabar. Juntos asumimos el compromiso de que la escuela, desde sus edificios cerrados, siguiera funcionando a partir de otros métodos, es decir, mediante las TICs, que se convirtieron en una herramienta fundamental tanto para nuestra profesora Adriana como para nosotros los residentes.
Gracias a ellas pudimos seguir en contacto con muchos alumnos y alumnas que sí disponían de la conectividad, que fue un factor esencial en tiempos de aislamiento. Y para quienes no, la urgencia de crear lazos y comunicarnos para seguir enseñando también fue abriendo más puertas, posibilidades y otros nuevos desafíos. Ya sigo, se me ha tildado. Continúa. Continúa, Miguel. Pero, ¿Continúo yo, no. Valen, crees? Bueno, sí, pues se me tildó la computadora. Bueno, al principio nos dedicamos a leer diferentes teorías y formas de pensar esta nueva realidad, que por ser global ubicaba a todo el universo docente en la misma disyuntiva. Como fenómeno completamente nuevo, fue indispensable comenzar a leer a pedagogos que, especializados en los asuntos de la agenda escolar, daban sus puntos de vista. Nuestras miradas cambiaban de ángulos y debían tomar otros enfoques acerca de la educación, desde diferentes perspectivas. Comenzó a entenderse el aula como un espacio simbólico en el que podíamos construir, junto a los alumnos y los docentes, nuevas formas de hacer escuela. Ya sabíamos que el salón de clase es un espacio de aprendizaje más, entre todos los que pueden contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje, como una biblioteca, un salón de usos múltiples, un patio o un sector al aire libre. La enseñanza y el aprendizaje pueden suceder dentro del terreno de la propia escuela o en otro escenario de la ciudad, en el campo, en un pueblo, una isla u otros contextos. Esta vez, más que nunca, aplicaciones como WhatsApp nos permitían alcanzar avances sin necesidad de estar compartiendo un espacio físico concreto. La premisa fue mantener la continuidad pedagógica, fortalecer el trabajo en equipo desde la institución de formación docente a la que pertenecíamos y desde las escuelas coformadoras en las que los alumnos estaban, pero a distancia. Todos pujamos para que la escuela no cerrara sus puertas simbólicas, a los alumnos y al conocimiento. Comprendimos que cada escuela tiene un funcionamiento particular y su dinámica es única. Fue necesario priorizar determinados conocimientos. Se estipularon contenidos nodales, dado el proceso de adaptación que implicaba este nuevo escenario educativo. Comprendimos que la situación era una emergencia inédita, y lo que se debía priorizar era el vínculo pedagógico con los alumnos. Seríamos docentes en etapa formativa, y la realidad nos estaba esperando, con su nueva cara y en nuestra ciudad, que más allá de la pandemia global, no perdería su perfil particular. Azul, la ciudad cervantina de Argentina, debía incluir en sus aulas virtuales y a distancia experiencias de lectura con el Quijote. Así fue como Adriana, la profe, nos propuso planificar secuencias didácticas en las que propondríamos a los docentes de nivel secundario estrategias y actividades para llevar a esas aulas de formato novedoso en las que los textos, personajes y motivos de Don Quijote pudieran dialogar con los propios de María Elena Walsh. Dado que se cumplían 90 años del nacimiento de la escritora, y desde la Subsecretaría de Educación de la provincia se la había elegido como figura a trabajar durante todo ese año, junto con Manuel Belgrano, a 200 años de su muerte. Desde nuestro lugar de alumnos en formación inicial, estábamos en condiciones de sugerir nuevas puertas de entrada al Quijote. A su vez, estas actividades debían incluir las TICs. Fundamental era generar experiencias de intertextualidad para favorecer el disfrute y el aprendizaje a través de las lecturas. Pongo un ejemplo. Jerónimo, uno de nuestros compañeros del curso, explica, bueno, lo cito: los trabajos de secuenciación que fuimos aprendiendo a hacer previamente sirvieron como puente para desarrollar una nueva secuencia que tomara como eje a la autora María Elena Walsh, en el marco del Festival Cervantino, que obligaba a desarrollarse desde la virtualidad también. Una idea que estuvo acompañada por la posibilidad de que las propuestas que diseñáramos fueran replicadas en las diferentes aulas de nuestra ciudad, ampliando el espectro a un ámbito mucho más abarcativo que el de la materia en sí. En nuestro caso, la propuesta diseñada consistió en tomar un fragmento del Quijote en el que se viera reflejada una conducta machista, que pudiera relacionarse con una nota aparecida en la revista Humor, titulada Sepa por qué usted es machista, bueno, esto es de la década del 80, en la que María Elena Walsh trata el tema de una manera jocosa, sin perder su naturaleza de denunciar una realidad que se evidenciaba en ese momento, y se sigue haciéndolo.
Nos parecía interesante que los alumnos relacionaran ambos textos y pudieran explicitarlo en una producción audiovisual. En caso de resultar demasiado ambicioso, se les sugería que redactaran un breve ensayo a modo de reflexión. Fin de cita, de Jerónimo. Luego, bueno, Valentina también puso un ejemplo Sí. muy lindo, no sé si lo querés leer, Valen. Sí. Por mi parte, en mi secuencia, tomé como tema común los castillos. Me propuse relacionar el poema Los castillos de María Elena Walsh con el capítulo 2 de la primera parte de Don Quijote. Mi objetivo central fue conducir a los alumnos dentro de los mundos propuestos por ambos escritores y adentrarnos a los castillos, sus estructuras y su magia, y que desde su imaginación recorrieran cada venusto espacio y se acercaran así al imaginario de los dos autores. Para dar una conclusión a las actividades que había propuesto, reflexionamos sobre la existencia de esas estructuras magnánimas, recabando información sobre los castillos, particularmente en Argentina, y así elaborar un informe final sobre ellos. Por su parte, nuestra compañera Ailén nos cuenta que, cito, en mi secuencia propuse una actividad que consistía en leer el cuento Martín Pescador y el Delfín Domador, para relacionarlo con el capítulo 12 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. La temática estaba abocada a los animales y pensé trabajar la formación de ciudadanía a partir de leer la ley de maltrato animal y que los alumnos realizaran una campaña de concientización, porque ambos relatos tenían como denominador común la violencia y el abuso del humano hacia los animales. La misma debería centrarse en un medio virtual, ya fuera una página o un blog. Asimismo, el trabajo con los relatos incluía otras actividades para conectar con las clases de palabras, como por ejemplo, debían caracterizar a los peces y a los leones. Este trabajo me ayudó a posicionarme como docente que desea construir conocimientos junto a los alumnos, puesto que sentía que desconocía un montón de aspectos que tenían que ver con la parte legal que quise trabajar. Las propuestas de trabajo fueron socializadas con mis compañeros y la profesora en nuestras clases virtuales. Lo positivo de eso fue que podíamos oír las ideas que habían tenido los compañeros, favoreciendo la escucha y haciendo anotaciones, aportes a los distintos diseños de situaciones de clase que habían pensado y concretado cada uno, posicionando el intercambio comunicativo entre nosotros. Fin de cita. Bueno, la secuencia que pensé yo, voy a leer lo que en su momento redacté. Las canciones de María Elena Walsh se tomaron como disparador y elemento motivacional para que los estudiantes de nivel secundario se acercaran a los capítulos del Quijote y pudieran desentrañar la punta del ovillo que se les daba con la consigna. O sea, yo utilicé a María Elena Walsh para adentrarnos al Quijote. Deberían poner en juego el pensamiento para relacionar las mismas con las situaciones quijotescas, y de esta manera poder entrar en la obra desde un lado no tan académico. Así encontré en la letra de la Mona Jacinta un procedimiento similar con el que ésta elige coronarse reina, al que el hidalgo manchego busca para iniciarse en la caballería andante, y que podemos leer en el capítulo 1 de la primera parte. Relacionar la canción de María Elena con el capítulo 1 del Quijote. Es una actividad que la verdad que muy enriquecedora, aparte muy divertida. Bueno, Mailén, el ejemplo de Mailén, que es otra compañera, que también está en la etapa de formación docente. Bueno, Mailén propuso un cruce de María Elena Walsh con la novela, que está dentro del Quijote, la novela del curioso impertinente. A la hora de evaluar la experiencia de este trabajo expresó, cito, para mí fue todo un desafío la realización de este proyecto. Me costó pensarlo, visualizarlo y ver de qué manera relacionarlo con los distintos ejes del diseño curricular. Pero puedo decir con certeza que me permitió explorar nuevas herramientas tecnológicas y que su posterior corrección me ayudó para plantear próximas secuencias. Además, el intercambio y exposición de nuestro trabajo con los de nuestros compañeros nos permitió plantearnos de qué manera podemos mejorar nuestros proyectos. Estoy orgullosa de haber sido partícipe activa de la experiencia de los alumnos. Fin de cita.
Bueno, esto que los chicos ahora leen formó parte de un trabajo de evaluación escrita que al término de la cursada yo les pedí a todos. De modo tal que cuando nos sentamos para poder compartir con ustedes esta ponencia, yo no tuve que escribir demasiado, porque sin querer me di cuenta que la ponencia ya estaba escrita por ellos. Y dije, acá hay que poner en valor la palabra de ellos y sobre todo para qué nos sirvió este año en el que nos detuvo, ¿no? Que fue para pensar y reflexionar sobre el tiempo, todo el tiempo sobre nuestra práctica, qué es lo que nosotros buscamos desde un espacio de formación. Entender que no es solamente hacer y trabajar por deber, que lo que nos da el campo de formación en práctica profesional es esta característica que por suerte se le ha puesto palabra, que es la de formación inicial. Porque la formación no tiene final, la formación es continua, aún sigue cuando nos hemos jubilado. Mientras estamos viviendo, estamos aprendiendo y el conocimiento siempre está ahí para que nosotros sigamos ahondando y explorando y transmitiendo eso que es ese saber no es sagrado, ni cerrado, ni tampoco está limitado a unos pocos. De la manera en que nosotros aprendemos a hacerlo circular, es como va a tener sentido. Así que no fue muy difícil hablar de esta experiencia porque lo que refiere es lo que ha sido una metodología de trabajo para nosotros que dijimos, las escuelas siguen abiertas, se sigue educando y nosotros seguimos siendo una ciudad cervantina, así que ya que no les podemos hablar cara a cara a los chicos, vamos a pensar proyectos que dejaremos en manos de nuestras colegas o de nuestras futuras colegas, porque bueno, ellos todavía se están formando, pero fue muy, muy enriquecedor poder pensar eso, ¿verdad? Que en este nuevo formato de escuelas todos teníamos que trabajar pensando en un sentido colaborativo de que lo que vamos aprendiendo también debe ser compartido con los demás y llevado a la práctica con un sentido amplio y solidario, si se quiere, desde lo que tiene que ver con la enseñanza. Cuando yo les pedí que escribieran y reflexionaran, porque otra de las prácticas que también nos parece muy, muy necesaria, además de leer teoría, como ellos explicaron que fue la primera que nos iluminó, ¿no? Leíamos a Mériès, aquel al que no sabíamos quién era, el que había escrito Frankenstein Educador, que se sentó desde Francia y dijo, ¿y esto de la pandemia qué? Yo voy a contar que esto de la pandemia nos deja con un gran signo de interrogación a todos. Así que también entendimos que como Mériès, nosotros debíamos escribir lo que nos pasaba, ¿no? Desde azul, referir nuestro aquí y ahora. Y creemos que va a seguir siendo de esta manera. Es lo que nosotros contamos que es el registro. Cada docente debe reflexionar sobre su práctica, pero también dejar registro de lo que hizo, dejar registro de su experiencia y transformar eso en un instrumento de conocimiento. Cuando yo le solicité esto allá por noviembre, que nos reunimos a ponerle una calificación, y déjenme decir también que en todo este proceso hay alguien que me llena de orgullo y que digo que si yo muero hoy, este sistema de trabajo sigue, que es la profesora Lucía Juárez. Lucía fue alumna mía de tercer año, brillante, y cuando terminó y hubo su devolución del espacio de la práctica, le dije, Lucía, yo te invito a ser mi ayudante de práctica como alumna. Durante la pandemia ella no solo se dedicó a cursar su cuarto año, sino que codo con codo trabajó con los chicos y conmigo, y es un puntal. Si nosotros tenemos que hablar de sostenedores de este sistema de enseñanza y aprendizaje, yo tengo en Lucía mi mano derecha y mi mano izquierda, las dos, porque trabaja desde un compromiso, una entrega y una generosidad que entendió esto de que aprender y enseñar desde la solidaridad y en conjunto y desde la horizontalidad tenía un sentido. Lucía fue una de las 4 ATR, que son acompañantes de trayectorias de revinculación, que la Subsecretaría de Educación de la provincia puso en práctica casi al terminar el ciclo del año pasado, y también está haciendo una relatoría de estas experiencias a nivel de la provincia, y cuando hubo que elegir 4 referentes, entre esos 4 estaba nuestra Lucía.
Así que para nosotros es un verdadero motivo de orgullo decir que hay más gente que está entendiendo que hay que enseñar el legado de siempre, mirado y reactualizado de acuerdo con lo que estos tiempos demandan de nosotros, quienes somos los que asumimos el tomar el testimonio o la posta de la formación docente. Y cuando yo les pedí justamente trabajar en esta toma de testimonios, Miguel escribió, inspirado y motivado por todo esto, y escribió esto que yo quiero compartir con ustedes. Dice, todo este panorama nos encuentra formándonos para ser docentes. Eso lo dijo en medio del proceso pandémico, ¿no es cierto? Hablamos de noviembre del 2020. Y escribió Miguel, ojalá podamos aprender a enseñar solidaridad y empatía. De eso se va a tratar el nuevo mundo que viene. Quizás en 30 años, algún futuro alumno mío, ya adulto y curtido por la vida, escriba unas líneas comentando el famoso y sui generis año 2020, el año bisagra de la posmodernidad. Y cierro la cita de Miguel, que yo elegí leerlo porque sé que su pudor iba a hacer que le diera cierta cosa hablar sobre sus propias reflexiones, pero yo apuesto a aprender y a enseñar con seres apasionados y comprometidos como estos chicos, que ya no son tan chicos, que son futuros docentes, que por suerte la vida nos va poniendo en este camino de alumnos a colegas, y cada vez que logramos darles ese abrazo de felicitación y decir bienvenido colegas, entendemos que el sentido de esta rueda de educar sigue ganando, ¿no? Sin duda fue un año en el que todo aprendimos, que jamás podremos saberlo todo. Tal vez como nunca se puso en valor el sentido de nuestro rol en este 2020. Aprendimos que nadie educa solo, que para enseñar y aprender, independientemente de la vía por la que podamos hacerlos, la experiencia es con los otros. El Quijote, María Elena Walsh, la lectura como vínculo, como puente y hasta como una sanadora excusa para seguir juntos, apostando a edificar futuros y reconociéndonos en la fortaleza de quienes hoy somos. Muchas gracias. Muy buena, muy interesante tu disertación y la de todo el grupo, realmente. Bueno, voy a pasar a la otra mesa, a la otra ponencia, porque nos hemos extendido un poquito el entusiasmo en el fragor de la charla. Después vamos a hacer algunos comentarios al final de toda la mesa. Vamos entonces a pasar al trabajo de la extensión de secundaria número 12, que lleva como título Piazzolla y las palabras, y sus expositoras van a ser Miriam Barra, las profesoras Miriam Barra y Laura Recci. Las escuchamos. Bueno. Tienen apagado, creo, ahora sí. Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Ahí empezamos. Somos docentes de la extensión de la secundaria número 12. Mi compañera Laura es la preceptora de la escuela y yo la profesora de prácticas del lenguaje. Aunque es válido aclarar que el hecho de que Laura sea profesora de arte es determinante para poder realizar actividades como la que vamos a relatar. Tenemos a cargo un pluriaño con primero, segundo y tercero. La escuela se encuentra a media hora de viaje de la ciudad por ruta 60. Con Laura viajamos todos juntas, todos los lunes y los jueves, para encontrarnos con estudiantes del ámbito rural. Siempre muy interesados en cada propuesta y comprometidos con la escuela. Amo tanto las palabras surgió como respuesta a la convocatoria que realizó la comisión organizadora para celebrar el Día del Idioma. Cuando leí el texto de Neruda y lo imaginé en combinación con la música de Piazzolla y la genialidad de Cervantes, decidí que no podía ignorar esta invitación. Entonces le conté a Laura sobre la propuesta
Y en uno de nuestros viajes al trabajo, a pesar de que afuera el sol del amanecer entibiaba con sus primeros rayos, dentro del auto comenzó a llover. Como siempre, lluvia de ideas. Pensamos que el poeta proponía un exquisito juego con las palabras, el de apropiarnos de ellas, el de manipularlas. Así fue como surgieron propuestas como formar palabras con elástico para poder estirarlas, escribirlas con pintura y luego desparramarlas, meter palabras en un globo con helio y hacerlas volar, fabricar palabras con lana, hilo, porcelana fría o pasta gallina para comerlas. Cuando le dije a Laura esta idea, ella propuso, hagamos galletitas. Supongo que un poco porque la idea era muy buena, o tal vez porque llegamos a la escuela y el viaje creativo concluyó, acordamos que galletitas de palabras se estableció como la mejor opción. Luego de este proceso de creación, comenzamos a darle forma a la propuesta. Al respecto, la licenciada en Ciencias de la Educación, Delia Lerner, afirma que la planificación es un instrumento indispensable para la acción pedagógica, ya que de otro modo sería imposible orientar el proceso hacia los propósitos que se persiguen, y una propuesta educativa dejaría de ser tal si no tratara de hacer realidad ciertas finalidades previamente planteadas. En el mes de abril, en el marco del Día del Idioma, desarrollamos la actividad que luego replicaríamos en los primeros días de octubre. Nuestros objetivos, algunos relacionados con el área de prácticas del lenguaje, artística y otros con la ESI, fueron los siguientes. Ofrecer oportunidades de lectura con placer en las que se disfrute del ámbito de la literatura y de la riqueza expresiva y evocadora de la palabra. Leer para adentrarse al universo literario y apreciar los efectos que el lenguaje provoca. Abordar temas que interpelen a los estudiantes y desarrollen su creatividad, entendiendo que ésta se construye, se entrena y se favorece dependiendo del contexto. Promover el diálogo para la expresión de sentimientos, necesidades, emociones, problemas, haciendo hincapié en la importancia de la palabra para dar nombre a lo que sentimos. Generar espacios de reflexión acerca de las expresiones con que nos dirigimos hacia los demás y hacia nosotros mismos, palabras que encierran preconceptos. Propiciar espacios de trabajo colaborativo en los que se valore el aporte de cada estudiante. La actividad se desarrolló de la siguiente manera. Para comenzar, realizamos una explicación introductoria acerca de Miguel de Cervantes Saavedra, su obra y su importante legado para los hispanohablantes. Miramos un video sobre la biografía del escritor y reflexionamos acerca de las experiencias dificultosas que tuvo que afrontar durante toda su vida. Los estudiantes destacaron el hecho de que a pesar de que se les presentaron numerosos obstáculos, fue en los momentos más difíciles en los que comenzó a escribir sus obras más exitosas, una de ellas considerada la más importante de la lengua española. En ese momento le presentamos algunos volúmenes de la novela Don Quijote de la Mancha. Observaron las ilustraciones, algunas muy antiguas, porque uno de los ejemplares era de una edición de 1952, de la colección Robin Hood. Le llamó la atención este ejemplar, el color de las hojas, su textura, el olor al libro que guarda tesoros añejos. A partir de los dibujos, comenzamos a describir al personaje principal, nuestro querido Don Quijote. Se indagó sobre las ideas previas de los estudiantes. Varios de ellos comentaron que habían leído capítulos de la novela en la escuela primaria y que les había gustado. A continuación, retomamos la idea que Cervantes moldeó el idioma a través de la novela. Tanto es así que a lo español se lo conoce con sobrados motivos como la lengua de Cervantes. Su inigualable dominio del idioma nos invita a reflexionar sobre la lengua misma y vemos al escritor como un alfarero que va moldeando el barro hasta transformarlo en algo estético, si se quiere. Luego leímos un texto de Pablo Neruda que escribió acerca de las palabras. Todo lo que usted quiera,
Sí, señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas. Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Disfrutar de la belleza del texto. Disfrutar de un texto. ¿Cómo se disfruta? ¿Alguna vez lo hicieron? ¿Pudieron ser conscientes de esta acción? Estas eran las preguntas que flotaban en el aire mezclándose con el olor a sanitizante y alcohol en gel. Posteriormente, reflexionamos acerca de la obra. Partimos de preguntas disparadoras como ¿qué hacen las palabras? ¿Cómo son? Neruda tiene un gran amor hacia las palabras. Su búsqueda es apasionada, totalizadora, llevada por el deseo de asimilar la realidad a través del lenguaje y plasmarla en el poema. Tantos adjetivos, metáforas, puntos suspensivos contribuyen a transmitir la idea central del poder de la palabra, de que la palabra lo abarca todo, de que todo está en la palabra. ¿Cómo reacciona el poeta ante las palabras? Se produjo un diálogo apasionado de nuestra parte y curioso de parte de los estudiantes sobre posibles formas de manipular y o personificar las palabras a la manera del poeta. Estirarlas, combinarlas, aplastarlas, amasarlas, engullirlas. Los estudiantes buscaron imágenes sensitivas en el texto. Al comenzar a dar ejemplos, hicimos hincapié en las palabras que hacen referencia al sentido del gusto. Entonces ellos hicieron un rastreo en el texto y leyeron. Las muerdo, las derrito, las que glotonamente se esperan, las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, vegetales aceitosas como frutas, las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo. Laura fue registrando lo que decían en el pizarrón como si este fuera una gran mesa cubierta con un verde mantel, en donde con tiza dibujó platos y cubiertos, y dentro de los mismos escribió las palabras que los estudiantes le dictaban. Así, intercalando palabras, platos y condimentos, la mesa quedó lista. Cual exquisito manjar, visualizados los platos con las palabras servidas en la bidimensión. Entonces propusimos dar forma a nuestras propias palabras, hacerlo con masa para galletitas, cocinarlas e, inspirados en Neruda, morderlas, triturarlas, engullirlas. ¿Pero cómo? Antes necesitábamos hacer los moldes para las galletitas. Cada uno eligió la palabra que lo identificaba. Se hizo hincapié en la tipografía de la misma, ya que la forma que le diésemos iba a ser más apetecible si era más gordita, o más grande, o más alta, que las líneas dibujadas en el pizarrón. Entonces pasaríamos de la bi a la tridimensión, masticable. Cuando hicimos la actividad en el mes de abril, la propuesta fue pensar en palabras que nos trajeran algún recuerdo, que nos sonaran musicales o simplemente que nos gustaran. Sin embargo, cuando replicamos la actividad en el mes de octubre,
teniendo en cuenta que las propuestas de enseñanza son flexibles y que la flexibilidad supone analizar la enseñanza sobre la marcha, realizar cambios, incorporar situaciones no previstas, modificar rumbos. La propuesta esta vez fue que pensaran en palabras que los caractericen, que las escriban, que expresen sus cualidades y aspectos positivos. En este punto, observamos que la actividad no resultó sencilla para los estudiantes. Entonces, habilitamos un espacio para reflexionar acerca de lo complejo que resulta expresar algo positivo sobre uno mismo. Esto se debe a que estamos más acostumbrados a escuchar críticas negativas de parte de los demás, incluso de nuestra propia familia. Entonces promovimos la indagación y la reflexión en torno al lugar de la mirada de los otros. La mirada del otro nos condiciona, la influencia del otro nos cambia, los actos del otro nos afectan. Ese otro nos da forma, es imposible evitarlo. Al respecto, mucho se ha escrito sobre la influencia que ejerce Don Quijote sobre su escudero y viceversa. ¿Quién sería Don Quijote sin su Sancho Panza? ¿O quién Sancho sin su Don Quijote? Uno idealista, soñador, que lucha contra lo establecido. El otro materialista, cuyo sentido común domina todas las decisiones. Sin embargo, al finalizar la segunda parte del Quijote, los dos personajes han modificado sus actitudes porque el otro nos mira y nos piensa incesantemente. Con nuestros alumnos, llegamos a la conclusión de que las palabras de los otros pueden tener efectos muy diversos y a veces opuestos: destruir, estancar o construir, enriquecer y alentar. Miriam, tenés silenciado tu micrófono. Sí, ahí está. Finalmente, con respecto a las imágenes, me dice que el anfitrión debe habilitar el compartir pantalla. Ahí estoy, ahora sí. A ver. Ahí vamos. ¿Tenés habilitado? Bien. Ahora sí. Ah. ¿Ahí ustedes ven? Sí, perfecto. ¿No? Ahí voy pasando. Ahora sigo con el texto, ¿eh? Miren qué hermoso libro. Claro, el libro de colección Robinson. Estamos trabajando, ahí están los pizarrones que escribió Laura, los platos, las palabras adentro de los platos, los cubiertos. Y los chicos se iban entusiasmando. Bien gráfico. Y acá empiezan a escribir, a hacer los moldes. Como decíamos, les costó bastante decidir a ver qué palabra poner, cómo describirse, algo positivo sobre ellos. Y ahí salieron, empezaron a salir. Alegre, amable. Aparte gorditas. Sí, gorditas, tenían que ser bien gorditas. Así comían más. Las empezamos a recortar. Finalmente comenzaron a surgir las palabras positivas, que fueron amable, genia, pasivo, responsable, arte, buena. Entonces, procedimos de la siguiente manera. Escribimos las palabras con la tipología elegida y de un tamaño similar al de una masita Pepa. Recortamos las letras. Ahí está la palabra genia. Después, viendo sobre su banco.
Y acá están preparadas, acá las letras. Había mucha expectativa. Preparamos la masa siguiendo una receta. En este momento analizamos las partes del texto instructivo y la necesidad de seguir los pasos correctamente. Estiramos la masa sobre la mesa, recortamos las letras con los moldes que teníamos. Todos trabajaron mucho. Y llevamos las galletitas al horno. El hornito de la escuela. Un hornito eléctrico tenemos. ¿Querés que continúe, Miriam? ¿O seguís vos? Déjame que ya quiero llegar con las fotos. Cuando realizamos la actividad en el mes de abril, mientras se horneaban nuestras palabras, leímos fragmentos del primer capítulo del Quijote de la Mancha, lo que dio lugar al surgimiento de preguntas sobre su forma de expresarse, sus costumbres y la decisión de armarse caballero andante. Además, grabamos fragmentos en los que Cervantes da muestras de su sentido del humor a través de la repetición deliberada de palabras, como por ejemplo, la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de vuestra hermosura. También los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Entonces, cuando el hornito eléctrico comenzó a salir, del hornito comenzó a salir el aroma dulce, ese aroma que remite a hogar, a estar juntos, a recuerdos que nos transportan, a lugares en donde nos sentimos cómodos, queridos, y en donde sabemos que algo bueno nos espera, entonces ahí, en ese preciso momento, preparamos el mate, la leche, gaseosa, según el gusto de cada uno, y entonces ahí sí pudimos disfrutar de nuestras palabras. Atendiendo al eje de la reflexión, comenzamos a hacer preguntas de este estilo. Si me como la letra de la palabra de mi compañero que es amable, ¿empezaré a ser un poco más amable yo también? Y si me como la letra I de genia, ¿comenzaré a hacer genialidades? No lo sabemos. El tiempo dirá. Bueno, muy interesante, muy atractivo y original, ¿no? La propuesta. Chicas, ahora vamos a pasar al otro trabajo que nos llega desde España. Cuando ustedes puedan, ahí estamos, muy bien. Nos llega desde España en la voz de Carolina Jiménez Pizarro, del Centro Educativo IES Atenea de Alcalá de Henares. Y el trabajo que nos va a presentar es Jóvenes de Alcalá de Henares enamorados de Cervantes. Así que le damos la bienvenida a Carolina a su trabajo. A ver si podemos conectarnos con ella. Carolina. Está sin audio, Carolina. No sé si
Sofía o, perdón, Lucía, o no sé quién está encargada acá del Sí, tema de los audios. ahí Mariana. se Estoy tratando activó. de compartir pantalla. Ahora, ahí Estoy estamos. tratando de compartir pantalla y no sé, no me resulta. Ah, Chrome. ¿Cómo llego a la pantalla? En la parte inferior de la pantalla hay un zócalo con distintas imágenes y vas a Sí, pero encontrar una color verde que dice compartir ya, pantalla. ya, eso ya lo hice. Y luego, ¿cómo selecciono pantalla? Porque lo tengo en Chrome. No sé si tengo que seleccionar pantalla o cámara o qué cosa. ¿Pantalla? Pantalla, sí, sí. Ya, comenzar ahora. Ya, y luego llego... No me aparece Chrome. Me aparece... Ya Así estamos que, viendo la imagen. A ver, Google. ¿Cómo hago? Carolina, si querés, yo lo bajé, te lo comparto y vos lo vas relatando como quieras. Ya. Genial, Bueno, genial. cuando vos me Y lo- digas, lo comparto. ya está. Sí, dale. Compártelo, por favor. Yo no comparto entonces. Carolina, ¿lo vas a ir Genial. acompañando con la lectura? Bien. No, yo voy relatando y le digo siguiente y ella lo... Perfecto. lo- ¿Ahí Ya, lo están viendo? Sí, sí. Muy Ya. bien. En primer un abrazo y estoy muy feliz de estar con ustedes. Yo la verdad estoy en Santiago de Chile, soy chilena, y este trabajo se desarrolló durante el 2016 y 2017 en el contexto de lo que fueron los 400 años de la muerte de Cervantes. Entonces, yo recién había terminado un máster en literatura infantil y juvenil y propuse a SM Editorial hacer algo acerca de Shakespeare, que era mi intención original. Y ellos me dijeron, no, en realidad queremos que hagas algo de Shakespeare. Y entonces, inicialmente, la idea era hacer todo esto, pero luego la Fundación UCM me dice, en realidad queremos que trabajes acerca de Cervantes. Y entonces, este proyecto tuvo como foco estudiantes de secundaria, ¿sí? De segundo de eso. Sería algo así como nuestros 15, 16 años de los chicos allí. ¿Sí? Siguiente. Entonces, en primer lugar, el objetivo general era promover el amor por la obra cervantina en estos estudiantes que eran de segundo de eso, de el IES Atenea, que es un centro educativo en Alcalá de Henares. Siguiente. Siguiente. Yeah. Y en cuanto a los objetivos específicos, un foco importante era la promoción de la cultura lectora y desarrollar acciones concretas, pero creativas, lúdicas y entretenidas de promoción de la lectura. Generar curiosidad en estos chicos para que más adelante quisieran leer más a Cervantes, pero también a otros clásicos. Y por otro lado, un eje fundamental fue la promoción de la diversidad cultural al interior de estas aulas, porque Alcalá de Henares recibe muchísimos migrantes. Entonces, era un eje también de trabajo y después les comentaré más detalles. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a los objetivos estratégicos, estaban cruzando toda la intervención, porque claro, yo soy psicóloga, entonces era una intervención psicoeducativa con un foco también en todo lo que respecta a la habilidades socioemocionales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, posibilitar el desarrollo y fomentar la creatividad eran importantes, potenciar el aprendizaje, por supuesto, pero también fortalecerlos a ellos como sujetos, ¿sí? Y darles herramientas para ubicar aquellas cosas que les caracterizan y potenciar esos recursos. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, también un eje, por el hecho de que eran adolescentes, era trabajar todo lo que concierne la identidad. Mi tema de investigación principal es la construcción de identidades y era fundamental en ese sentido, como muchos de ellos estaban con problemas de arraigo precisamente por ser parte de la comunidad migrante.
Y otros, si bien es cierto, no tenían estas dificultades en concreto, sí estaban utilizando alguno, en fin, había que sí o sí hacer algún tipo de intervención respecto a la dimensión de la convivencia escolar. Entonces, por un lado estaba esta reflexión acerca de las identidades personales y colectivas, por otro era fomentar que se hicieran parte del quehacer cultural y cotidiano de Alcalá de Henares, porque muchos de ellos ni siquiera conocían Casa Museo, Casa Natal de Cervantes, y también estaba como un eje fundamental el que se preguntaran y hicieron un ejercicio introspectivo que les permitiera pensar acerca de cuál era su sentido de pertenencia, a qué atribuían valor y de qué manera ellos construían ese sentido de yo soy parte de X distintas identificaciones que pudiesen tener en simultáneo. Siguiente, por favor. Entonces, este proyecto tiene el sentido de pensar en España como un espacio de convergencia cultural. Si miramos o sea, en ese momento en paralelo estaba haciendo mi trabajo de mi segundo máster, que era acerca de la construcción de identidad de los sujetos árabes en la literatura infantil española. Y todo lo que concierne a los judíos y los musulmanes en la literatura infantil allí, opera de una forma súper paradojal, porque si bien es cierto, existen discursos que le ensalzan esa diversidad, al mismo tiempo existen un montón de consideraciones extraordinariamente peyorativas. Entonces, tener una mirada crítica respecto a la Edad Media, que lo trabajamos también en lengua, tenía el sentido de que historia del plan regular en España no contempla como una mirada como amable respecto a la presencia tanto judía como musulmana. La pasada por la Edad Media es casi superficial, y entonces en este proyecto tenía un sentido fundamental pensar en cuál es el aporte cultural que ambas comunidades hicieron en la Edad Media, cuál fue su rol, cuál fue el rol de los judíos como traductores y como de alguna manera bisagra entre el latín, el árabe y las lenguas romances que se estaban articulando, cuál fue el sentido de renacimiento cultural que hubo con ese intercambio lingüístico, y también tenía el sentido de reivindicar de alguna manera cuál era el aporte que los conquistadores hicieron al regresar a la península a partir de las culturas que se encuentran en Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el proyecto articulaba esta convergencia cultural de alguna manera. Y es que también era fundamental tomar en cuenta lo que José Manuel ha reivindicado muchísimo del sueño americano de Cervantes, y de que él siempre tuvo la expectativa de poder venir acá, aunque fuese como funcionario, pero en el fondo siempre tuvo ese anhelo. Entonces, en ese sentido, él estuvo en Argel, no pudo venir a América, pero estas dos presencias eran que estaban allí en su imaginario, ¿sí? Entonces para mí era relevante ponerlo en juego también como un eje transversal dentro del proyecto. Por otro lado, siguiente. En ese sentido, está en juego lo que les decía acerca de la construcción de identidad personal de estos chicos y adolescentes que están pensando con qué se pueden identificar. Por otro lado, estaba la configuración de la cultura local en Alcalá de Henares, con toda esta tradición desde el siglo de oro y la presencia de Cervantes allí, y la necesidad de que ellos se identifiquen con el ser alcalaínos. Y por otro lado, estaba el sentido de la globalización y del efecto extraordinariamente relevante que ha tenido la migración allí en Alcalá de Henares. Siguiente. Y en ese sentido, lo que les decía recién de la diversidad cultural era fundamental resaltarlo, y porque en esta construcción de lo español y del siglo de oro, que era la unidad de estudio y de trabajo en este momento, estaba lo que les decía recién acerca de la Edad Media como crisol y articulación de distintas tradiciones religiosas en las culturas musulmanas durante el Andaluz, pero también estaba el siglo de oro como un momento posterior a los viajes y la conquista. Entonces allí también llegaron tanto artefactos como objetos culturales desde América que también condicionaron una mirada acerca de lo que acontecía acá.
Siguiente. Un vector fundamental fue pensar en la relevancia que tiene el placer. En cuanto a la construcción de identidad, se trabajó instrumentalmente respecto al ser único, y ese eje fue también abordado desde arte respecto a la importancia de distinguir entre una pieza única cuando se hace, porque trabajamos grabados, hicieron grabado, hicieron serigrafía, estudiamos la construcción del imaginario acerca de Cervantes, que construyó Doré, y esto nos permitió también trabajar instrumentalmente el valorar nuestro ser único, pero al mismo tiempo valorar como especial la pieza única cuando es un grabado que tiene pieza única, y también las distintas como consideraciones que podemos hacer respecto a las copias cuando se hacen impresiones, que luego más tarde, si me da el tiempo, les voy a contar un poco, abordamos también lo que tiene que ver con los sistemas de impresión. Pero esto de ser únicos nosotros y al mismo tiempo crear piezas únicas, lo trabajamos también en ese sentido. El placer de leer, por todo lo que hemos comentado durante esta jornada, que no voy a enfatizar ahora, el placer de convivir y el placer de crear juntos. Este proyecto se trabajó fundamentalmente en grupos de 5 estudiantes, y luego hicieron cuartetos y tercetos, porque construyeron un soneto en grupo, luego construyeron un soneto como curso, y ese soneto fue musicalizado en la asignatura de música, porque allí hicieron hip hop. Habíamos trabajado en música la importancia de la percusión corporal, reconocimiento de sus propios cuerpos, la percusión corporal. Luego el esquema corporal lo trabajamos como eje respecto a eso. Luego, precisamente en función de lo que les decía, de este influjo del mundo árabe musulmán y de América Latina, trabajamos muchísimo con cómo los mitos en la zona árabe le dan importancia al agua, y entonces trabajamos con las danzas del cántaro, y trabajamos con las líneas de Nazca, porque también en la cultura nazca americana se le da mucho énfasis a la sobrevivencia en función de la escasez de agua. Entonces, en ese sentido, trabajamos con la percusión y la importancia que tuvo en las culturas andinas, y la percusión en el mundo árabe, porque tengo formación en danzas del mundo oriental, entonces trabajamos ritmología con crótalo, finger cymbals, y también trabajamos con pandero, que forman parte de la cultura y española, y entonces ellos hicieron percusión, y luego eso derivó en que musicalizaran con la percusión y con el soneto una canción, una por curso, que luego la presentaron en la Semana de las Artes. Y el placer de aprender también fue en función de que tuvieron permanentemente el desafío de articular una búsqueda personal. Se usó, siguiente por favor, se usó como estrategia el portafolio, creo que se usó, no, bueno, usamos como estrategia el portafolio y el registro de una bitácora de viaje durante todo el proyecto, y eso posteriormente fue considerado en el proceso de evaluación. Aquí lo importante era el sentido de la educación como un proceso de transformación. Y entonces, en estas reflexiones que articulábamos respecto el proceso de construcción de identitaria de los chicos y la relación con la identidad colectiva en la península, porque no necesariamente española, no todos eran españoles, de los residentes en la península, yo también como migrante allí, y cómo es que opera este proceso de lo social a lo individual. Por otro lado, la relevancia de la educación como proceso de mediación que posibilita optimizar los recursos de cada uno de los chicos, viendo sus posibilidades y sus fortalezas, más que únicamente centrado en transferir contenido, y al mismo tiempo pensar en el lenguaje, y en este caso la literatura, como un espacio de construcción de palabras, construcción del lenguaje, y de el lenguaje como el gran facilitador que posibilita incluso pensar en el desarrollo de lo comunitario. Somos humanos gracias a que salimos de la sabana y que pudimos desarrollar el lenguaje. Entonces, esa complejidad y riqueza también fue como puesta en juego, y lo reflexionamos en la asignatura de lengua, y los chicos comprendieron la importancia antropológica incluso que tiene el lenguaje como facilitador. Siguiente, por favor.
en este proyecto trabajamos muchísimo en el núcleo de la innovación, crearon productos, el soneto, la canción, hicieron cómics, hicieron novela gráfica, hicieron videos, hicieron algunos grupos de trabajo de dramaturgia, hicieron una escenificación. Esta dimensión la abordamos respecto a la narrativa, trabajamos con la Cueva de Montesinos, el capítulo de la Cueva de Montesinos, y yo quería que hiciera la relación con otro texto, porque quería que trabajásemos fundamentalmente en el núcleo de la fantasía, y entonces fue fundamental metodológicamente para mí, Gianni Rodari, con su énfasis en el binomio creativo. Entonces quise como comentar el hecho de que lo relacionaran con algún texto de fantasía que fuese su favorito, y entonces pensamos en la importancia de cuáles eran sus lecturas como favoritas. Entonces algunos trabajaron con Narnia, otros hicieron vínculos con El Señor de los Anillos, otros lo vincularon con Donde viven los monstruos, de Sendak, y entonces Max y el león y el rey del Señor de los Anillos se cruzaban con los personajes de la Cueva de Montesinos, y cada grupo armó una historia, y eso lo derivaron después en distintos contenidos, porque primero nos contaron las historias que escribieron, las leímos en colectivo, y luego todos los grupos podían tomar elementos de los trabajos de todos los demás compañeros. Entonces los productos que generaron fueron también nutriéndose de los procesos creativos de los otros grupos. Por otro lado, acá fundamental fue pensar en que ellos son activos constructores de conocimiento, y que me importaba que eso lo transfirieras en nuevos contenidos. Y en este sentido, como respecto a la narrativa, es lo que les comento, y respecto a la lírica, primero construir el soneto en colectivo, después uno por curso, hicimos debate, surgieron cosas muy interesantes, y luego eso lo derivan en una canción que la trabajamos también en música. Y así se iban nutriendo procesos en forma continua, y se iban articulando también los procesos. Porque acá, claro, las ideas o conceptos que nos interesaba que ellos gestaran tenían que ver con una mirada crítica respecto al Cervantes mitificado. Nos interesaba que pensaran en la época del siglo de oro desde otros puntos de vista, y sobre todo a mí me importaba que pensaran en su pertenencia a este espacio territorial que es Alcalá de Henares, pero desde un lugar distinto. Reconociéndose, surgieron muchísimas cosas que tienen que ver con la africanidad, porque tenían un estudiante que era negro, surgieron cosas que tenían que ver con la cultura de Europa del Este, porque había polacos y checos, en fin. Entonces estas cosas fueron también enriqueciendo como su mirada acerca del cuerpo y la diversidad de cuerpos presentes allí en el aula también. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, claro, nos interesaba desde la fundación enfatizar lo de la diversidad, y a mí en particular, que amo la teoría de las inteligencias múltiples, me interesaba que también en el proceso de evaluación de todo este proyecto, que contemplaba la asignatura de arte, de música y de lengua, hubiese conciencia respecto a los distintos modos de aprender de los estudiantes, las distintas estrategias de aprendizaje de cada uno de ellos, que cada uno construye en forma como activa, y en ese sentido eso iba a ser contemplado en el proceso evaluativo, y también íbamos a considerar cuáles eran las fortalezas y recursos de cada uno de ellos, y que ellos mismos descubrieran cuáles eran sus estrategias, cuáles eran sus recursos, y eso también formaba parte del proceso de evaluación. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, la evaluación del proceso constaba de 3 dimensiones. Por un lado, los docentes evaluaban de acuerdo a los cánones de los curriculares españoles. Por otro, mi evaluación, que contemplaba una dimensión cuantitativa y una cualitativa. La cuantitativa, obviamente, derivaba en nota que iba a estar en acta y iba a formar parte de la evaluación oficial. Y la otra, la cualitativa, era mi registro y mi evaluación cualitativa para cada uno de ellos en sus portafolios. Ellos entregan sus portafolios, y ahí ellos registran todo su día a día, o como lo hicieran, pero en el fondo con regularidad, las experiencias del proceso del taller, que partimos en enero y terminamos en junio, pero nos habíamos conocido el año anterior, el 2016, habíamos tenido acercamiento, habíamos hecho algunas dinámicas como de aproximación, pero la intervención propiamente tal fue entre enero y junio. Entonces ellos registraron todo este proceso.
yo estaba prácticamente todos los días allí porque participaba en lengua en 2 cursos, en música en ambos cursos y en arte en ambos cursos. Entonces, surgieron muchísimas cosas y a ellos les costó muchísimo evaluarse positivamente. Un poco lo que decía la chica recién, de que les cuesta atribuirse características positivas, también les costaba reconocer cuáles eran sus recursos si quisieran potenciar. Y en particular los chicos que más utilizaron al principio y que reclamaron por qué tan difícil esto y por qué no sé qué, fueron los que al final terminaron siendo los más colaboradores con el proceso, porque precisamente les decíamos, o sea, esa rebeldía que estás expresando de una forma que no es constructiva, por favor dirígela de una forma que satisfaga tu desarrollo también. Y descubrieron sus recursos y lo pusieron en juego también en el proceso. Entonces, como otro foco era la construcción de espacios relacionales un poco más sanos y que la convivencia escolar fuese más constructiva, también fue relevante la evaluación entre pares y se evaluaron en los grupos pequeños que trabajaron durante todo el proyecto, evaluaron a los otros grupos, evaluaron los trabajos en arte en colectivo y también nos evaluaron a nosotros, a los adultos. Entonces fue un proceso como 360 de evaluación y fue súper relevante para mí como ponerlo en juego, porque los chicos también sentían que tenían derecho a ejercer la palabra y que su voz valía de alguna forma. Que fue la queja al principio, es como, nadie nos preguntó si queríamos participar en esta cuestión que es tan difícil. Y después era como, ya, pero ahora es el momento en que puedes reclamar o decir lo que quieras, y entonces ahí como que se apropiaron de esa posibilidad de hacer eso. Siguiente cuestión. Perdón, Carolina, si pudieras ir redondeando ya para darle lugar a la otra ponencia, te agradezco. Vale. Lo que les decía respecto al patrimonio, también contempló el arte rupestre, porque el producto final del proyecto se supone que iba a ser un mural, y al final, porque hubo una ola de calor, nos quitaron un mes de clase, entonces no pudimos hacer el mural en Alcalá de Henares, pero estaba contemplada esta dimensión patrimonial y el arte rupestre americano también fue parte, estudiamos bastante, revisamos en arte el arte rupestre, porque de alguna manera quería que ellos reconocieran que en hacer petroglifos o geoglifos y usar la verticalidad, de alguna manera ya estaba la experiencia del graffiti y la experiencia del mural que los adolescentes y los jóvenes y artistas han realizado durante este último tiempo. Entonces, en ese sentido, como ese antecedente antropológico, se podía como resituar. Y cuando ellos desarrollaron serigrafía, la lógica era un poco la misma, rescatar cuál era el sentido de imprimir imágenes en el arte precolombino, y cómo es que cuando desarrollamos Stencil podemos de alguna manera como resituar una suerte de democratización en la generación de imágenes, y en particular en esto como de los contenidos cervantinos también tenía que ver con eso, con crear nuevos imaginarios que no necesariamente posicionaran la imagen como más canónicas de Cervantes también. Y voy a saltarme esto. Voy a saltar esto también. Lo que les decía el grado y lo último era esto. Y otro aspecto que fue muy importante tiene que ver con de qué manera o sea, tiene dos dimensiones. Esto de la adaptación que decía recién Facundo, concuerdo, pero entonces nosotros, al menos la elección fue tomar la obra original, versión de Andrés Capiello, porque quería un castellano actualizado, y ese fue el capítulo de la prueba de Montesinos que trabajamos, y fue fundamental que ellos pensaran en el siglo de oro como resultado de otros procesos cercanos. Entonces, la profesora de música hizo una unidad respecto a la evolución de la organología occidental hasta el barroco y el renacimiento, y yo hice la historia de la evolución de los instrumentos y la música del mundo árabe musulmán.
Entonces en ese cruce empezaron a descubrir cómo es que en el siglo de oro se articuló aquello y cómo es que eso lo queríamos retomar, pero desde la percusión y desde el lenguaje hip hop, que era el que ellos están más habituados y les hace mucho más sentido también. O sea, a ver, yo creo que el sentido ético del proyecto era la literatura como un medio también creativo y que pudiese integrar una mirada crítica respecto al siglo de oro y a Cervantes inserto en un contexto de mucha riqueza. Y que ellos pudiesen crear también a partir de Cervantes, y esta multiplicidad de experiencias también tienen que ver con enriquecerlo. Y que me interesaba en particular que no solo valoraran estéticamente su obra y su legado, sino que el sentido de la confección de colecciones y de la importancia que tuvo la imprenta, también tenía como importancia aquello, con otras aproximaciones a las publicaciones que se hicieron posteriormente. Bueno, Sí, claro. muy bien. Ya. Bueno, muchas gracias, muy interesante, ya comentaremos. Y voy a dar lugar ahora al trabajo del Instituto San Francisco de Asís de Azul, participación en el proyecto literario de escritura colectiva, Quinto Quijote o Quijote Latinoamericano, con los expositores Matilde Del Otero, Sonia Aguirre y Melissa Sánchez. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes y gracias por el espacio que nos dan para participar en estas jornadas educativas. Nuestra experiencia pedagógica es el Quijote Iberoamericano, pero con una experiencia innovadora para nosotros que fue escribir en forma colectiva un capítulo del Quijote. La escuela nuestra es el Instituto San Francisco de Asís. Para los que no conocen, está ubicado en un barrio suburbano de la ciudad de Azul. No voy a entrar en muchos detalles por una cuestión de tiempo, pero sí quiero describir un poco cómo es nuestra institución y nuestro barrio. Nosotros pertenecemos a la Dirección de Gestión Privada, y si lo quiero ubicar, se encuentra en el barrio del mismo nombre, que está lindando con la guarnición militar, y un límite muy preciso lo marca el Arroyo Azul. Las características de nuestros alumnos y de la población en general es que, bueno, la falta de dinero en general a veces limita las posibilidades de los jóvenes a la inserción a la vida urbana. Y estas dificultades para trasladarse también los dificulta para acceder a espacios de recreación, de diversión o de capacitación. Hay unas limitaciones socioeconómicas y también algunas formas de discriminación y también de autodiscriminación que llevan a limitar también a los jóvenes en la interacción con la ciudad. También existe una real tendencia a sospechar y a desconfiar de que estos jóvenes pueden ser identificados como jóvenes pobres, y que las experiencias resultantes de estos prejuicios llevan a veces a una suerte de reclusión. Los jóvenes quedan en el barrio y les cuesta mucho cruzar el arroyo, ¿no? Irse para el centro de la ciudad. Y además hay en la sociedad azuleña todavía el estereotipo que se asocia a los jóvenes o a los jóvenes del barrio con algunos males o peligros, ¿no? Por lo tanto, desarrollar un proyecto institucional, que hace años que venimos participando del Festival Cervantino, y con estos proyectos institucionales es todo un desafío, y también es una gran experiencia para los alumnos, ¿no? Las profesoras que están presentes van a describir el proyecto porque ellas realmente han sido junto con los alumnos, las grandes protagonistas, y las quiero nombrar.
participaron a raíz de una invitación que nos hace la profesora Estela Cerone. Participaron las dos profesoras de literatura, que es Sonia Aguirre y Melisa Sánchez. Yo quiero destacar no solo a las dos profesoras por su preparación académica, que algunas de las profes que veo acá deben haber sido profesoras en la formación de Sonia y de Melisa, tienen que estar absolutamente orgullosas, porque no solo por la preparación académica, sino también como dos personas tan dedicadas y que donan realmente su tiempo y su esfuerzo, y son tan comprometidas, siempre trabajando por el bien de los alumnos, ¿no? Y también profesores de arte, que estuvieron a cargo de orientar a los alumnos en las instituciones, en las ilustraciones, como Lorena Cacciarelli, el profesor Mauro Beltri también, y un poco como para ver el contexto histórico, la profesora Margarita Telechea, que es la profesora de historia. Yo no hablo más y le doy la palabra a mis queridas compañeras, Sonia y Melisa. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Matilde, por darme aquí la palabra, el compromiso y la responsabilidad de continuar. Bueno, vamos a describir un poquito acerca de qué se trata este proyecto. Nosotros titulamos este proyecto como un Quijote iberoamericano. En realidad el Quijote iberoamericano, específicamente el Quinto Quijote, es un proyecto literario y colaborativo que consiste en la elaboración de una novela en capítulos protagonizados nada más y nada menos que por estos dos grandes, por Don Quijote y por Sancho Panza. Pero ¿cuál es la particularidad de esta nueva novela que tendríamos que reescribir? Debía ser inventada y escrita por alumnos con la guía de sus docentes y también con la tutela de escritores de reconocido prestigio en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Se trata de un proyecto del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Concejalía de Educación, que cuenta con la estrecha colaboración de la Organización de los Estados Iberoamericanos y de la Universidad de Alcalá de Henares a través de la Cátedra Iberoamericana de Educación. En la confección de la novela se establecieron ciertos parámetros para la elaboración de un marco conjunto que proporcione continuidad y coherencia. Por eso cada capítulo debió ser independiente y autoconclusivo. Se marcó un recorrido geográfico en el que los dos personajes principales, Don Quijote y Sancho, pasarían por los distintos países pertenecientes a la Organización de los Estados Iberoamericanos, conforme al itinerario especificado por la organización. De este modo, los dos protagonistas llegarían sanos y después de vivir aventuras saldrían en buenas condiciones físicas con el fin de que la historia general, una vez unidos todos los capítulos, tuviera coherencia y se evitaran así contradicciones y rupturas. Por último, se hizo hincapié en rescatar el espíritu de aventura de los personajes, relacionados con asuntos de injusticia, amoríos, amistad, temas vinculados, por supuesto, con la caballería y con actitudes nobles. El capítulo reflejaría, además, la ambientación, el vestuario, los modos, las comidas, las formas de viajar correspondientes a la época en la que se decidiera situar la historia. Ahora bien, ¿cuáles han sido los objetivos que hemos perseguido a la hora de llevar adelante este proyecto? Uno de ellos ha sido potenciar la creatividad literaria de los estudiantes, promover también el acercamiento de los adolescentes a Cervantes y a su obra, específicamente al Quijote, formar parte de intercambios culturales cada vez más profundos, participar en actividades comunitarias que les permitiesen a los alumnos integrarse a través de la lectura y la expresión artística. Integrar las diferentes materias también, es importante, en aprendizaje basados en proyectos y saberes coordinados. Como decía Matilde, estuvimos trabajando desde diferentes materias para poder abordar esta actividad tan quijotesca de redactar un capítulo con los chicos, ¿no? Y por supuesto fomentar también el hábito lector. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a mi querida colega, la profesora Sonia Aguirre, quien va a seguir contándonos un poco más acerca de lo que ha significado este proyecto. Buenas tardes a todos, un placer realmente participar en estas jornadas. Y bueno, a mí me toca la parte de contarles cómo se desarrolló el proyecto
Esto surge en agosto del año 2019, cuando la profesora Estela Cerone recibe un correo de la Oficina Argentina de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el que Virginia de Moraes, gestora técnica de proyectos, cooperación e innovación de dicho organismo, la contactaba para una propuesta muy interesante. Tenían que seleccionar un sitio del país en el que alumnos de 15 años de una escuela escribieran un capítulo del Quijote, el cual formaría parte de una novela que se titularía El Quijote Iberoamericano. El proyecto involucraba a América Latina, así como a España y a Portugal. Como generador del mismo debemos mencionar a Alcalá de Henares, en una continuidad de otros proyectos, de otros Quijotes, ya realizados por distintos escritores. Cabe destacar que la ciudad de Azul cuenta con un hermanamiento con dicha ciudad. Por eso, desde la Organización de Estados Iberoamericanos, la referencia fue clara. Ustedes son la ciudad cervantina, pensamos que deberían ser los que la realizaran. Bueno, Estela manifestó que al observar las escuelas de enseñanza media, seleccionar nuestra institución no le llevó demasiado tiempo, pues nuestra trayectoria en torno a la problemática quijotesca daba cuenta de las más diversas interrelaciones con la obra. Por ejemplo, hemos realizado murales, gastronomía, teatro, diseño de bolsas, solo por dar algunos ejemplos. Bueno, hecha la propuesta a los directivos y al personal docente, nos abocamos a comenzar con la tarea. Teníamos solo 3 meses para concretar semejante desafío. Los alumnos convocados se sumarían desde el placer y nunca desde la obligación. Y así se dio inicio al proyecto. Dentro de los requisitos se debía buscar un escritor conocido en el país. Es así que surge Paula Bombara como nuestra escritora tutora. Su tutelaje fue de gran aprendizaje, en principio para los docentes, que al ir contando cómo se avanzaba en la escritura fue muy clara. El texto y las ideas debían surgir de los chicos. El rol docente como generador de caminos, permitiendo que el tránsito y las paradas fueran de producción neta de los alumnos. Nos fuimos aventurando en una misión quijotesca. ¿Cómo insertar a Quijote y Don Sancho en medio de los pueblos originarios? El interés crecía ante la posibilidad de que los jóvenes de otras latitudes pudieran conocer nuestra patria a partir de nuestro relato. ¿Se daría el choque de culturas o la convivencia? Surge así la necesidad de dar vuelta a esa imagen que en algunos tiempos fue hegemónica, la imagen de que los indios, como los bárbaros, indios salvajes, hasta se pudo hablar de canibalismo. Nuestro relato contaría la otra historia, la de los habitantes de un territorio en convivencia con su medio. El trabajo en la escuela comenzó con la charla de José Manuel Lucía Mejías, en la que los alumnos tuvieron la oportunidad de dialogar sobre la obra, plantear inquietudes, comentar las primeras ideas surgidas a partir de la presentación del trabajo que tenían que realizar. Nosotros le presentamos a los chicos la propuesta, los que se interesaron, formamos un pequeño grupo, pequeño por decirlo de alguna manera, éramos alrededor de 15 jóvenes, más los adultos, los que estábamos trabajando en este proyecto, y a partir de ese trabajo, esa charla que se realizó con José Manuel, empezamos a trabajar de manera interdisciplinaria, y así trabajamos con los profesores de historia, artística, con especialistas también de la Facultad de Agronomía, porque teníamos que buscar información. Todo esto para acercarnos a la flora, a la fauna, a conocer la época, qué sucedía en nuestro territorio cuando Cervantes escribía el Quijote. Se profundizó también en la lectura cervantina, no solo para rastrear las características fundamentales del hidalgo, sino también el estilo de Cervantes. Una vez recopilados todos estos datos, se comenzó con la escritura. Primero en pequeños grupos. Organizamos los chicos en pequeños grupos y cada uno iba exponiendo sus ideas. Obviamente, para partir de estas pequeñas producciones, estos pequeños grupos, utilizamos la técnica de la lluvia de ideas,
y así fueron surgiendo los primeros escritos o borradores. Luego socializamos esas primeras producciones para decidir con cuál íbamos a seguir trabajando. Con el asesoramiento constante de Paula Bombara, fuimos avanzando con los borradores hasta llegar a la versión final, la cual presentaríamos a Paula en un encuentro presencial. Es de destacar esto del encuentro presencial porque a través de un grupo de WhatsApp que hicimos los docentes o todos los adultos participantes del proyecto, teníamos un grupo de WhatsApp que nos comunicábamos permanentemente, íbamos subiendo a ese grupo todas las novedades que iban surgiendo en cuanto a las producciones de los chicos. Subíamos los borradores, subíamos las ideas, todo lo que iba surgiendo iba a ese grupo. Entonces, a pesar de la distancia, Paula Bombara iba sabiendo cómo íbamos trabajando nosotros acá. Era como estar acá nomás. Realmente fue muy importante su aporte. Ella nos iba asesorando y como docente debo decir que fue realmente un aprendizaje sumamente valioso, el de ella, una persona con gran reconocimiento, una escritora que realmente tiene muchas producciones, muchos libros en cuanto a lo que es literatura juvenil e infantil. Bueno, y entonces, en un encuentro que realizamos docentes, alumnos y Paula, el cual fue muy productivo y enriquecedor, realizaron intercambios a la producción que nosotros habíamos considerado como final para presentarle a Paula. En ese encuentro tuvimos una charla muy amena, muy de par a par entre los alumnos, los docentes, la escritora. Entonces se pudieron realizar las últimas modificaciones hasta llegar a la versión final. Una vez ya se había realizado la producción del texto, elegimos las escenas que se iban a ilustrar. Debíamos presentar 5 ilustraciones, entonces elegimos las escenas que se iban a representar, los chicos las ilustraron, y bueno, fue una tarea que llevaron a cabo los alumnos con muchísimo interés y con mucho placer, tanto la escritura como la ilustración de las imágenes. Bueno, el día que recibimos el libro, porque el libro ya lo tenemos nosotros en nuestras manos, si bien formalmente no hemos hecho la presentación, obviamente que ver que uno de los capítulos de ese libro había sido escrito por nuestros alumnos nos llenó realmente de emoción, fue una alegría muy, pero muy grande, además porque implicó mucha dedicación, mucho esfuerzo por parte de los alumnos y compromiso por parte de ellos, ya que no solamente ellos trabajaban en la escuela, sino que también lo hacían en, esta es la etapa del libro, El Quinto Quijote, escrito por escolares iberoamericanos. Los chicos, como les decía, no solo escribían en la escuela, estaban tan entusiasmados que utilizando el teléfono, las notas o el WhatsApp, nos iban adelantando capítulos, fragmentos, ideas. Entonces, de esa manera fue como pudimos avanzar en la realización de este capítulo. Como dije, llevó 3 meses, pero fue un trabajo muy intenso y de mucho compromiso por parte sobre todo de los alumnos. Yo lo que quiero resaltar es el gran compromiso por parte de los alumnos, que realmente es algo de destacar. Siempre han sido alumnos que se han involucrado en las distintas actividades que hemos planteado cualquiera de los docentes, pero realmente llegar a realizar este trabajo nos reconforta muchísimo, dado el nivel que tiene el libro, que no es un libro que lo escribimos nosotros y quedó acá nomás, sino que está escrito y está recorriendo América Latina, España y Portugal, así que obviamente para nosotros es un placer. Bueno, y ahí Matilde había puesto la última imagen, es un mural que realizamos hace poquito, y hoy a la mañana, quiero darle la primicia que hoy a la mañana lo inauguramos dentro de lo que es el Festival Cervantino, ese mural precisamente, con la primera imagen es el dibujo, la primera imagen es el dibujo que realizaron los alumnos para poner en el libro.
en el capítulo, es uno de los dibujos seleccionados para representar nuestro capítulo. Y el segundo, donde dice el quinto Quijote, bueno, era una forma de poder de alguna manera resaltar de por qué nosotros habíamos hecho ese mural. Este mural fue presentado gracias a el ofrecimiento que nos hicieron del destacamento de policías del balneario, los jefes del destacamento, el jefe Joaquín Andrada, fue quien nos acercó la propuesta. Ellos habían cerrado con planchas, entonces nos propusieron hacer un mural allí. Y bueno, esta es la producción que realizamos con los alumnos, que también fue de destacar porque comenzamos el jueves pasado, y como ustedes saben, tuvimos fin de semana largo. Bueno, este trabajo se terminó el lunes, dentro de lo que era el fin de semana largo. Estuvimos trabajando con los chicos, y bueno, no es fácil convocar a los chicos un día que no tienen que ir a la escuela, un fin de semana, y sin embargo nuestros alumnos estuvieron ahí participando, y bueno, eso es lo que teníamos nosotros para presentar del trabajo que hemos hecho en el instituto. Matilde, ¿querés dar un cierre? Matilde. Bueno, gracias, profes, ¿no? Digo, con profes así, obviamente que uno puede hacer muchísimas producciones en las escuelas. Muchas gracias por la participación, por el espacio de participación, y además nosotros vamos a presentar el libro en la escuela, ¿no? Esto seguramente va a ser la semana que viene, y los vamos a estar invitando para que puedan acompañarnos, porque es una gran experiencia para nosotros, y es una ocasión también de celebración, que le hace tanto bien a nuestros alumnos ser protagonistas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar con una conclusión, porque ya no tenemos más tiempo para hacer algunas preguntas. Seguramente algunas cuestiones han ido quedando en el camino, y realmente fascinada por todos los trabajos. No sé con cuál quedarme. Realmente excelentes, novedosos abordajes, todos distintos, originales, propuestas que hacen protagonizar a los estudiantes. Ellos se convierten en hacedores de su propia historia. Creo que el nombre de esta mesa, Don Quijote, las palabras y los jóvenes, se ha logrado en su totalidad. Creo que los jóvenes han logrado además ese vínculo intenso entre la literatura y lo afectivo, ¿no? Lo emocional. De qué manera se han comprometido con la figura del Quijote, pero además con sus propias motivaciones y con la escuela. Creo que en todos los trabajos se evidencia con gran profundidad ese vínculo intenso, y a los docentes mis aplausos. Chicos, todos excelentes. Qué compromiso en esta era virtual en la que las TICs y, bueno, el WhatsApp, los Zoom, fueron también protagonistas, ¿no? Qué difícil, qué aprendizaje para todos. Bueno, muchísimas gracias, porque nos hemos enriquecido con todas estas propuestas, y a seguir adelante, porque este camino es un comienzo. Creo yo que los alumnos también se han involucrado con la figura del Quijote, cosa nada sencilla. Recuerdo en mis épocas leíamos nada más los textos. Ahora, cuánto más rico, interesante y atractivo es este nuevo camino. Mil gracias a todos, y felicitaciones nuevamente.